Acá está María Eugenia Vidal. Perdón que me vengo a la conversación con ella. Gracias por la deferencia. No, por favor, a ustedes por invitarme. Y muy bienvenida, buenas tardes. Tramo final de campaña, se lo decía Randazzo recién. Mucha expectativa. ¿Creen que hay más avidez en escuchar ahora de parte de la sociedad que hace un mes y pico después de la Creo que PASO? siempre en los últimos días de campaña hay más escucha, ¿no? Y sobre todo uno puede explicar qué es lo que está en juego. Y el 14 de noviembre, para nosotros lo que está en juego es la respuesta a una pregunta que es muy sencilla. ¿Cristina va a tener o no va a tener el control del Congreso los próximos 2 años? Eso es lo que los argentinos van a decidir en todo el país el 14 de noviembre. Hoy el oficialismo tiene 41 senadores, con 37 habilita el quórum. La mayoría sería 48. Si se prolonga lo de la PASO, el gobierno quedaría incluso por debajo del número del quórum. ¿Cree que es repetible eso? Yo creo que sí. Los famosos 5 Estamos senadores. pidiendo el voto para que esos 5 senadores se mantengan en las provincias de La Pampa, de Chubut y de Santa Fe. Pero también estamos pidiendo en la ciudad de Buenos Aires un diputado más. Si se repiten los resultados tenemos 8. Queremos que entre Sandra Pita en el Congreso, primero porque Sandra tiene un valor en sí mismo, es investigadora en el CONICET. La alternativa es que entre Carlos Heller, del kirchnerismo. Pero además, porque si logramos llegar a 120 diputados, también podemos definir el quórum en la Cámara de Diputados. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Para qué le sirve al ciudadano común que nos está escuchando? Primero, para frenar cualquier atropello, cualquier disparate, reforma judicial, impunidad en causas, que no se traten los temas de la agenda y para empezar a poner en tratamiento los temas de la gente. Ficha limpia, derogación de la ley de alquileres y rebaja de impuestos para los que generan trabajo. Necesitamos una oposición sólida, con experiencia, en un bloque único, que defina con el número lo que se puede y lo que no se puede tratar en el Congreso en un contexto de una Argentina que viene muy difícil. Cuando dice un bloque único, ya que pasó Randazzo antes, que está Milei en la ciudad, que hay otras opciones, que está Espera en la provincia, que está el Frente Progresista en Santa Fe o que está Hacemos por Córdoba de Schiaretti en Córdoba, o el Movimiento Popular Neuquino, o Somos Río Negro, qué sé yo, o el Frente Renovador en Misiones. La pregunta es, esa unidad de la oposición que se garantizó después de mucho tiempo, aún tras la derrota de Cambiemos Digo, ampliado a Juntos, con nuevos actores que le dieron más volumen, ¿es heterogénea o es homogénea? Quiero decir, también tiene hacia adentro discusiones de cómo plantarse el día después, de hacia dónde ir el día después. Es homogénea en lo que tiene que serlo, que es en los valores, en lo que no negocia. Nosotros tenemos un lugar donde nos paramos que es claro, que es los chicos en la escuela aprendiendo, no adoctrinándose, los padres con un trabajo que les permita vivir dignamente, los delincuentes presos, la política decente. Esa es nuestra cancha demarcada. Y respetando la Constitución. No es muy difícil, parecen cosas que no deberían discutirse en la Argentina, que deberían ser básicas, pero que este gobierno puso en discusión en todos los casos en el último año y medio. Y en eso esta oposición está parada en un lugar claro, desde el punto de vista de los proyectos que vamos a permitir que avancen y que no vamos a permitir que avancen y donde nos vamos a plantar firme, y para eso queremos el quórum, ¿no? Para defender esos valores. Ahí estamos muy de acuerdo. También estamos muy de acuerdo en que por este camino de vamos viendo, manotazo de ahogado, improvisación, solo hay más inflación, más pobreza, menos trabajo, que necesitamos un plan consistente y sólido y que el gobierno es el responsable de ponerlo sobre la mesa. Si hay convocatoria el diálogo el día después, ¿van? El diálogo es en el Parlamento, es en el Congreso. La gente nos va a elegir el 14 y va a definir de cada partido político quién la representa. Y nosotros tenemos que respetar esa voluntad popular llevando el diálogo al Congreso. Lo que el presidente, el ministro de Economía, el espacio político de Frente de Todos tenga para proponer, debe hacerlo en el Congreso. Y si trae un plan consistente, sólido, que le permita a Argentina recuperar el trabajo, bajar los impuestos, volver a crecer, por supuesto que lo vamos a tener en cuenta y ahí vamos a dialogar, pero no fuera del Congreso. O sea, no se lo llama Guado de Pedro o Alberto Fernández a una mesa en la Casa Rosada o en Olivos. Es que el lugar de la oposición para discutir con el oficialismo es el Congreso, donde están todos los sectores representados. Pero además, Paulino, no hubo convocatoria ni formal ni informal, salvo lo que escuchamos a través de los medios. Sí. No hay temario, no hay acuerdo en la coalición de gobierno sobre qué hay que hacer con la Argentina. Y no hay plan. ¿Qué es lo que vamos a discutir? Si el acuerdo con el fondo se sigue retrasando, pero en algún momento llega al Congreso para una validación con la oposición,
como parecería ser que el fondo está reclamando, digamos, que haya un consenso político respecto al acuerdo eventual a firmarse. ¿Cree que finalmente va a ser una discusión sensata y que puede marcar tal vez el puntapié inicial de una serie de reformas que Argentina requiere? Nosotros somos y hemos sido una oposición responsable. Y lo hemos sido siempre. Que ha respetado la gobernabilidad, que ha respetado la Constitución. Tienen que darse varios pasos antes de que esta situación suceda. Primero, la coalición oficialista se tiene que poner de acuerdo, porque mandó un presupuesto hace 2 meses y el ministro de Economía no se ha presentado en el Congreso a defenderlo porque no están de acuerdo sobre el presupuesto que el propio ministro de Economía mandó después de la PASO. Entonces, primero tiene que haber acuerdo entre quienes gobiernan sobre cuál es la política económica. Luego tiene que haber un plan redactado, escrito, presentado al fondo, que es lo que el fondo les está pidiendo para poder refinanciar la deuda. Luego debe haber un acuerdo con el fondo, que es un acuerdo del gobierno, del ministerio y el equipo de economía con el fondo, que viene a validar al Congreso. En ese momento, si todos esos pasos se cumplen, si hay un plan consistente, si el acuerdo con el fondo define políticas que sean buenas para la Argentina, nosotros no somos una oposición ni destructiva, ni irresponsable, pero de vuelta, acá hay roles distintos. La oposición no gobierna, gobierna el oficialismo. Es responsabilidad del ministro de Economía y del presidente presentar un plan. Nosotros, ¿qué le garantizamos a la gente? Que si nos da el quórum, cualquier atropello contra su libertad, contra la Constitución, en línea de crear nuevos impuestos a los que generan trabajo, en línea de seguir ajustando las jubilaciones, eso no lo vamos a votar. Bueno, hablando de eso, ¿qué sí va a votar? Usted dice, bueno, vamos a derogar la ley de alquileres, que por otra parte fue una iniciativa propia de un diputado que hoy es provincial, Lipovetsky, que tuvo las mejores intenciones. Pero ya no funcionó. Ya muchos le advertían, pero algunos compraban el buzón de que poniendo una ley de alquileres que desincentive poner casas en alquilar, iba a generar un boom de alquiler, inédito, pero no importa. La política lo compró. ¿Se aprende también de esos fracasos y de esos errores? Y se reconoce y se hace autocrítica. Digo, más allá de que esto haya sido votado y propuesto en el Congreso, por nuestra fuerza y acompañado también por el kirchnerismo y otras fuerzas políticas, fue un error. Yo hoy en la mañana estuve reunida con el Colegio Inmobiliario de la ciudad. Todas las inmobiliarias piden la derogación de la ley de alquiler, pero aparte las piden los inquilinos, lo piden los propietarios. Es una ley que ha afectado a todos. Tenemos que derogarla y tenemos que derogarla ya. De hecho, la semana pasada, en la sesión, se quiso incluir. Se quiso incluir y el oficialismo no lo quiso votar. Para esas cosas necesitamos el número. También se quiso incluir ficha limpia y tampoco se quiso votar. O sea, por que eso va a ser prioritario si hay absolutamente. Mayoría. Cuando pedimos el quórum, ¿para qué lo pedimos? No solo para decir que no a aquellas cosas que le dijimos que no el año pasado, sino también para poder poner en tratamiento estos temas, ficha limpia, derogación de jubilaciones de privilegio. ¿Cómo puede ser que en una Argentina donde hay 80.000 jubilados esperando cobrar su sentencia, una vicepresidenta tenga una pensión doble de 2,5 millones de pesos en tiempo récord? Tenemos que derogar ese sistema de jubilaciones y de privilegio. Yo lo hice en la provincia de Buenos Aires y voy a ser la primera gobernadora que no pida una jubilación de privilegio. Y lo hice durante mi gestión. Jubilación de privilegio significa que sin los años de aporte, ¿no es cierto? Solo por el hecho de haber ocupado un cargo. Exactamente, pueda acceder a un beneficio jubilatorio que en otras tareas, funciones, cualquiera sea, no se alcanza. Por supuesto. Digo, es una ventaja, es un privilegio, sí que además lo tiene es. un monto alto. Sí, en general son de montos altísimos. Digo, esto lo tenemos que redefinir, de la misma manera que tenemos que redefinir ficha limpia, de la misma manera que... ¿Y el sistema jubilatorio usted lo tocaría, hablaría o estaría dispuesta a dar un debate sobre, con el aumento de la expectativa de edad de vida, algún aumento incluso en... Miren, nosotros los hechos lamentablemente nos dieron la razón, y digo lamentablemente porque los jubilados fueron el ajuste de este gobierno. Queda claro que el ajuste de este gobierno fue sobre los salarios y sobre los jubilados, pero sobre todo sobre los jubilados. Esta fórmula que impuso Alberto Fernández y que derogó la fórmula, aquella famosa fórmula de la plaza de las toneladas de piedras, si esa fórmula se hubiera sostenido, los jubilados no hubieran perdido contra la inflación. Que con esa fórmula en 2019 los jubilados perdieron, se suponía que iban a recuperar. Pero iban a recuperar en el 2020. Y justamente ahí se justo derogó. Cuando tenían que darles la recuperación que estaba prevista por ley, justo ahí decidieron derogar la fórmula. El último año que cambiamos perdimos, los dos de Alberto perdimos, siempre perdemos. Bueno, tristemente, pobres. Pero es que la fórmula tiene que, en un país como este, la fórmula no puede no contemplar la inflación. Claramente la tiene que contemplar. Y esa fórmula se parecía más
a la que tienen otros países del mundo, no era un invento argentino. Digo, esa noche, cuando se cambió la fórmula por la de Alberto Fernández, el peronismo festejó, aplaudía y celebraba. ¿Qué celebraba? ¿El ajuste que iban a tener los jubilados durante 2 años? Entonces, no estoy dando una valoración personal, estoy hablando de hechos. Entonces, lo que creo es que si queremos discutir los temas en serio, discutamos los temas en serio, pero veamos qué funcionó y qué no funcionó en cada gobierno. Y creo también que hay un tema central acá en la Argentina, que es el trabajo. Nuestra lista se orienta a generar que el que puede dar trabajo no tenga miedo de hacerlo. Otra reunión que tuve esta mañana, todas pymes de la Ciudad de Buenos Aires tienen miedo de dar trabajo por los impuestos, por la doble indemnización, por la prohibición de despido que termina siendo una prohibición de contratación, porque protege al que esté adentro, pero a los 10 millones de argentinos que están en negro o buscan trabajo, no les permite entrar al mercado formal. Y eso es algo que cualquier kiosquero, panadero, carnicero, que el que tiene una pescadería, el que tiene un bar en esta ciudad te lo puede decir. ¿Usted no validaría una doble indemnización que se prorrogue en el tiempo? ¿No validaría que se prohíba despidos? Y tampoco validaría, o mejor dicho, nuevos impuestos, y al mismo tiempo incentivaría que se reduzcan impuestos. Por ejemplo, impuesto al cheque, ¿lo derogaría? Yo creo que hay que hacer una reducción gradual que empezó en el gobierno de Mauricio y que incluyó el impuesto al cheque. Nosotros firmamos un consenso fiscal. Nosotros iniciamos un consenso fiscal donde ingresos brutos, sellos, ganancias, impuesto al cheque, retenciones, todo eso sufrió una baja. 3,5 puntos del PBI bajamos de presión tributaria, de los cuales ya se recuperaron casi 2 en este gobierno. 19 impuestos en 1 año y medio. Y en medio de la pandemia. La gente no da más. No puede pagar más impuestos, pero sobre todo no le podemos poner más impuestos al que produce y al que genera trabajo, porque el trabajo es la principal demanda que tenemos hoy, pero además porque la mitad de los desocupados tienen menos de 29 años, por eso se quieren ir. No pueden alquilar, porque no consiguen cómo alquilar y el alquiler aumentó un 70%. No consiguen trabajo, por eso se quieren ir del país. Entonces tenemos que ocuparnos de los problemas de la gente y dejar de discutir sobre temas que no tienen nada que ver con su realidad. Por eso la gente después se desesperanza de la política, porque nos ve discutiendo cosas que no tienen que ver con su día a día y con su realidad. No hablamos de inflación, no hablamos de trabajo, no hablamos de lo que les preocupa. Nuestro bloque quiere un quórum para hablar y para trabajar sobre lo que le preocupa a la gente en serio. Se mimetizó finalmente de la campaña, entró en clima después de aquel arranque donde muchos la cuestionaron, otros objetaron, tuvo la PASO. Hoy está ya en su Yo siento que esta pelea, Paulino, del 14 de noviembre va mucho más allá de mí. Y me parece un mensaje muy importante decirle a los porteños que esta no es una campaña de la Ciudad de Buenos Aires, ni es una elección vecinal. Esta es una elección nacional, donde lo que se juega es cómo vamos a transitar los próximos 2 años, que ya todos sabemos van a ser muy difíciles. Y no hace falta preguntarle a ningún economista. Lo sabemos por las condiciones actuales y porque somos argentinos. Entonces todos sabemos que los próximos 2 años van a ser difíciles. Los podemos transitar con un Congreso equilibrado, que le ponga sentido común, sensatez y un límite a la improvisación y a la pelea de poder que vemos, porque a mí me preocupa seriamente que no hubo ningún registro del mensaje del 12 de septiembre, hubo una PASO y frente al mensaje de la gente de no nos sometan, ocúpense de nuestros problemas, estamos mal, la respuesta fue disputas de poder durante una semana donde no sabíamos qué iba a pasar en el gobierno, la respuesta fue el plan Platita, tratando de someter a la gente, dándole 15.000, 20.000, un electrodoméstico, 5.000 pesos para votarme en noviembre, y la respuesta fue todo lo que ya sabemos que no funciona, congelamiento de precios, prohibición de exportaciones, 11 tipos de cambio, ya sabemos a dónde nos lleva eso. Entonces, todo eso que nos preocupa y que los argentinos por historia conocemos y que sabemos que nos está pasando, vamos a necesitar una oposición en un bloque sólido, único, con experiencia, que haya aprendido de sus errores gobernando, que haya atravesado crisis y que le ponga sentido común y sensatez a lo que no lo tiene. ¿Es una coalición que llegó para quedarse de Centro Popular? ¿Lo definiría desde ese lugar a Juntos por el Cambio? Es una coalición que sin duda ha dejado de ser electoral hace mucho tiempo. Lo demostramos porque fuimos a elecciones 3 veces juntos, superamos triunfos, derrotas, un gobierno compartido y hoy somos más.
somos más que en el 2015. Y la muestra está en la ciudad de Buenos Aires, con un Ricardo López Murphy que decidió sumarse a la coalición y que hoy me honra que sea parte de la lista y que vaya a ser diputado, o un Martín Tetaz, que nunca hizo política, pero que tiene mucho que aportar, o una Sandra Pita. Somos más. Y somos más porque aprendimos, porque entendemos que los desafíos de la Argentina son muy complejos para que cualquier político, no importa quién sea, crea que solo los puede resolver. Usted no estuvo el miércoles o el jueves, en la convocatoria de El Macri. jueves, sí, el jueves. El jueves. En Dolores tampoco fue Rodríguez Larreta, sí estuvo Cristian Ritondo, etcétera, bien estaba el día previo. Este miércoles va a haber nueva convocatoria. Preferiría que no exista. No lo sé, la verdad que no hablé con Mauricio para ver qué van a hacer este miércoles, y lo voy a hablar seguramente en estos días. Yo siento que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, él tiene un frente en una causa ridícula que yo he dicho públicamente que no creo que sea cierta y que la veo como un armado electoral, que es ir a dar esa pelea. Otros tenemos como candidatos la responsabilidad de buscar voto por voto cómo construimos esos 120 diputados para que estas arbitrariedades no se generen más, ni tampoco la búsqueda de impunidad para los que tienen que dar explicaciones en la justicia. Hay distintos roles, muchos dirigentes han acompañado y a mí me parece muy bien que acompañen si así lo sienten, si así lo quieren hacer, porque es una causa injusta, ¿no? Ahora, hay muchos lugares, faltando 14 días para las elecciones, hay muchos lugares de donde hay que dar pelea. Vidal, gracias por esta deferencia. No, gracias a ustedes por invitarme. Le deseo lo mejor en este tramo, Muchas gracias, Paulino. tramo final. Falta poco. Gracias.